Bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Mi nombre es Gladys Rodríguez. Soy parte del club Walter Dandy y como cada domingo en esta oportunidad vamos a continuar con esta serie de videoconferencias de neuroanatomía. Agradecemos siempre al doctor Víctor Hugo Pérez que nos está apoyando desde México. Entonces, para iniciar la charla, vamos a presentarlo, el doctor Víctor Hugo Pérez, para quienes recién están entrando el día de hoy a esta serie de videoconferencias de Back to Basics. Es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina legal y neurocirugía de base de cráneo, miembro de la International Academy of Neurosurgical Anatomy y autor del libro Atlas del Sistema Arterial Cerebral con variantes anatómicas. Entonces, agradecemos al doctor por acompañarnos el día de hoy. También les agradecemos a toda la audiencia que está muy pendiente de esta serie de videoconferencias. Y sin más que añadir, doctor, la sala es suya y podemos empezar. Gracias. Dice, esto tendrá la función de compartir. Ok, continuar. Pues vamos aquí a continuar, compartir. Luego, ahí no se ve la pantalla completa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer otra vez es compartir esta pantalla así. Le aumentamos a toda la pantalla y ahí se ve ya toda la pantalla. Gladys, ya tenemos toda la pantalla. Aún no, doctor. Aún no, ok. A ver, otra vez. Ahí tenemos esto compartir. Ahí. Ahí sí, doctor. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca del tema de trauma craneoencefálico. Primero quiero agradecerle a todo este grupo de colegas bolivianos el interés que tienen para llevar a cabo este tipo de conferencias, de pláticas, pero también la gran alegría que muestran para que esto sea posible. Esto sin duda alguna habla bastante bien de todos ustedes, de todas y de todos. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Esta imagen a mí en lo particular me gusta porque es una pintura que realizó Rembrandt que se llama La lección de anatomía del doctor John Deimas. En esta imagen él se está llevando a cabo una disección de un sujeto que era o fue criminal, fue un delincuente que fue ejecutado en forma legal, pues fue llevado a la horca y posteriormente se le permitió al gremio de cirujanos de Ámsterdam hacer la disección. Este sujeto tenía varios días de haber fallecido cuando se le donó el cuerpo a este gremio de cirujanos y para ese entonces el cerebro no tenía esta textura que se observa aquí en esta imagen, pero Rembrandt recurrió al libro de Andreas Vesalio, La fábrica del cuerpo humano, para copiar esta imagen y traspasarla a esta pintura. Ese es un aspecto cultural, histórico, muy interesante, de lo que implica la anatomía para entender cualquier proceso de enfermedad neurológica o de cualquier enfermedad en el cuerpo humano.
Entonces, la materia de anatomía humana prácticamente nos da muchas herramientas para entender la fisiología, ¿verdad? Primero, o a veces vamos aprendiendo las dos al mismo tiempo, pero la anatomía nos lleva al terreno de la fisiología y de la fisiopatología de las enfermedades que aquejan al cuerpo humano. En este caso, si nosotros vamos a hablar de traumatismo cráneoencefálico, aquí me gustaría comentarles esta imagen de este sujeto que vivió allá por los años 1850 en Estados Unidos. Esta persona estaba por abrir unas vías de ferrocarril, por tender el camino de las vías de ferrocarril, y sufrió un accidente al momento de estar compactando la pólvora con una barreta de metal. Estalló esa pólvora que él estaba compactando en un orificio que habían hecho en una roca, y la barreta salió volando, pero en su camino se encontró al cráneo de esta persona. Aquí vemos la fractura que presentó, y posteriormente esta persona, pues todo el mundo pensó que iba a morir, pero no fue así. Sobrevivió milagrosamente. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Sobrevivió, y después de ello esta persona tuvo cambios muy drásticos en su conducta. Fue uno de los casos más emblemáticos y más conocidos en las neurociencias de trauma cráneoencefálico, independientemente del caso bíblico de Caín y Abel, ¿verdad? Cuando con la quijada de burro Caín golpeó a Abel y le provocó un daño ahí cráneoencefálico importante. Pero es una cuestión bíblica, y esto fue una cuestión que conocemos como algo que sucedió en esas épocas. Hoy día, a partir de ese accidente, se entendió mucho de la neurofisiología, de los cambios que puede presentar una persona con cierta lesión cerebral, pero lo más importante, el cambio de conducta que presentó esta persona. Hoy día, los expertos en neurocirugía funcional pueden hacer diferentes lesiones a nivel del hipotálamo, de ganglios basales, de la amígdala, del tallo cerebral, de la neocorteza, hipocampo, cerebelo y otras estructuras que participan en las cuestiones conductuales. Pero bueno, aquí tenemos estas imágenes en donde se esquematiza lo que esta persona, Phineas Gage, estaba apoyando para abrir esas vías del ferrocarril. Se ve la barreta que él utilizó en ese momento y el daño que tuvo. Este cráneo se encuentra en un museo allá en Massachusetts, en el estado en Boston, Massachusetts. Se tiene el cráneo real, pues, y este es un esquema de una composición artística de cómo tuvo ese cráneo. Aquí lo tenemos a él en otra imagen, como después de esto ya no fue admitido como un trabajador convencional por los cambios de conducta muy importantes que tenía ya para entonces, y él se dedicó a andar de feria en feria en los Estados Unidos. Incluso se piensa que cruzó la frontera con México y llegó a México también para exhibirse y ganarse de esa manera la vida. Él se conducía como una persona que milagrosamente había sobrevivido a un traumatismo muy severo con esta barreta de varios kilogramos de peso que había atravesado prácticamente su cerebro, y que él había sobrevivido a pesar de que en ese entonces aún no teníamos el conocimiento de los antibióticos, de los principios quirúrgicos que hoy practicamos todas las personas que nos dedicamos a la cirugía. Entender el trauma cráneoencefálico implica diferentes circunstancias.
Una de ellas es, nosotros podemos tener un trauma craneal, pero no encefálico, o viceversa. Podemos tener un trauma del cerebro, pero no craneal. Habitualmente se presentan las dos condiciones en conjunto, por eso hablamos de traumatismo craneoencefálico. Pero les pongo, por ejemplo, el caso de los niños que son sacudidos por el que se encarga de cuidarlos, o incluso en una crisis de mental por parte del cuidador o de la madre. A estos menores los sacuden violentamente en una parte, por ejemplo, en la cama. Eso no les va a ocasionar a ellos un daño craneal, pero el movimiento, las sacudidas que tiene ese menor, esos fenómenos de aceleración y desaceleración en el interior de su cráneo, sí les va a llevar a un daño grave que incluso los puede llevar a la muerte. Ese es un caso de trauma encefálico sin que exista el trauma craneal. Ahora, hay trauma craneal que no tiene ningún trauma encefálico. Por ejemplo, muchas fracturas que tienen las personas con algún golpe no les causa ningún tipo de daño cerebral, aun cuando haya una fractura, siempre y cuando esa fractura no involucre arterias o venas que vayan a provocar hemorragia hacia el interior del cerebro y que eso nos conduzca a situaciones muy específicas. Esta es una pintura, un autorretrato de Vincent Van Gogh. No tiene nada que ver con trauma craneoencefálico, pero es una imagen, es un icono de, vamos a decirlo así, de una lesión autoinfligida por parte de esta persona, y que a mí en lo personal me gusta mucho y lo pongo como un distractor. Ahora, hay por ahí algunos libros que son escritos en inglés, en donde nos dice que más del 50% de todos los casos de muerte encontrados en una necropsia se asocian con afectación primaria o secundaria del sistema nervioso, ya sea central o periférico, pero en forma especial con daño al cerebro. El patólogo forense debe ser capaz de juzgar o comentar, entender este tipo de lesiones en personas que han fallecido, pero a veces se le requiere para que participe en los casos en donde las personas llegan a sobrevivir. Tal es el caso, por ejemplo, de personas que tienen una herida por proyectil de arma de fuego, que es un capítulo muy importante que igual y lo vamos a revisar en la siguiente semana, el que se refiere a las heridas por proyectil de arma de fuego. Pero personas, por ejemplo, que llegan a sobrevivir a ese tipo de lesiones, y no solo llegan a sobrevivir, sino que aun cuando la lesión haya sido tan grave, es decir, la lesión que produjo el disparo, el proyectil de arma de fuego, estas personas con el paso del tiempo se llegan a recuperar y llegan a recordar quién fue el agresor, qué persona fue la que le disparó. Y eso es muy importante para poder encontrar al victimario, al que intentó asesinar a esa persona. Y es en los casos en donde la participación del experto en neurocirugía es muy importante para convencer, para dar luz a estos casos en un juzgado. Ahora, estos autores que hicieron este libro dicen que una de las principales razones para publicar un libro de texto sobre neuropatología forense y neurología se refleja en la declaración de Courville en 1964, en donde describe que la experiencia desafortunada de aprender
con demasiada frecuencia, una mala interpretación o una evaluación errónea de una lesión cerebral ha dado lugar a un grave error judicial. Esto también es muy importante. Les comento que yo tuve la oportunidad, el honor, el gusto de participar como perito en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por 18 años y tuve también la oportunidad de trabajar en la Procuraduría General de la República atendiendo casos específicos de lesiones cerebrales. Eso para mí fue muy importante porque tuve casos que realmente fueron muy interesantes en donde una persona que había tenido un hematoma subdural, en algunos casos de esos, el médico forense por poner un ejemplo nada más, él decía que esa persona había tenido el hematoma subdural como un fenómeno de accidente vascular cerebral. Y eso los expertos, los que conocemos de neurociencias y específicamente los neurocirujanos, sabemos que por ejemplo, un hematoma en el compartimiento subdural es extraordinariamente raro que se deba a un problema vascular cerebral. La mayor parte de ellos se deben a trauma cráneoencefálico. Entonces, por eso esta declaración que hizo Courville es muy importante. Hay otro aspecto aquí que puede ser un tanto filosófico, pero que también es importante entender, y es aquel que dice, para un gobierno de algún país, para el Estado, es más lamentable tener a una persona inocente dentro de la cárcel que tener a un culpable afuera, libre. Salió libre porque sus abogados lograron convencer al juez de que no tenía culpabilidad y está afuera, aunque haya sido el culpable. Pero lo más penoso es lo contrario, ¿no? Que una persona inocente tenga que purgar una condena de 20, 30 años, ¿no? Entonces, es ahí donde es importante conjugar estas dos disciplinas médicas, que es la medicina legal y la neurocirugía. Ahora, el trauma craneoencefálico tiene diferentes clasificaciones. Hablamos de trauma craneoencefálico leve, moderado, grave. Tan solo aplicando la escala de Glasgow. Nosotros sabemos que esa escala de Glasgow tiene una puntuación del 1 al 15 y que si ese trauma está entre 13 y 15 es un trauma craneoencefálico leve. Que si está entre 8 y 12 es un trauma craneoencefálico moderado. Y si está por debajo de 8 es un trauma craneoencefálico grave. Aquí, por ejemplo, les pongo este ejemplo de esta imagen de tomografía. En esta tomografía me tocó valorar a esta persona, una persona joven, este fue un caso judicial, pues, en donde había tenido un traumatismo craneoencefálico que le produjo una contusión cerebral, un daño aquí en esta parte del lóbulo temporal, porque lamentablemente con el objeto con que le pegaron, este sujeto tuvo una fractura. Si siguen ustedes esta línea aquí del hueso, aquí inmediatamente ven como una especie de escalón en esta parte de aquí. Esta es la parte de la fractura. Si yo midiera esto en la forma en o el radiólogo que lo mida ahí con el aparato de tomografía, él me podría decir aquí cuántos milímetros tiene de hundimiento esta fractura. Pero bueno, aquí yo dejo a un lado esto, voy a irme al daño que tuvo esta persona. Esta persona tuvo
una afasia de Wernicke, justo porque el sitio donde la persona le golpeó era precisamente en el lóbulo temporal, en el área donde se encuentra nuestra capacidad para entender lo que nosotros escuchamos. Entonces, en este caso, obviamente el sujeto quedó con una discapacidad muy importante, que es la capacidad de entender. Aquí hacemos un paréntesis y yo les comento, por ejemplo, lo siguiente. Eso dicen, ojalá y ninguno y ninguna de todos los que estamos ahorita aquí tengamos alguna situación de esas. Pero, por ejemplo, las personas que llegan a tener un trauma de columna y quedan paralíticos, obviamente tienen una situación verdaderamente lamentable, terrible, cambia todo su escenario de su vida, pero aquí es a donde voy. Las personas que han tenido la pérdida de la capacidad para darse a entender por una lesión a nivel cerebral que afecta su lenguaje, ya sea su lenguaje de tipo motor, su lenguaje sensitivo, dicen que sufre más esa persona que pierde la capacidad de darse a entender que la persona que tiene una parálisis y tiene afectadas sus extremidades. Es decir, la capacidad de darnos a entender es muy importante para los seres humanos. Aquí, pues, creo que a nadie nos gustaría tener ninguna lesión de este tipo. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es una parte lateral de un encéfalo, vemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El área de Wernicke está en la primera circunvolución temporal, son tres, la primera, la segunda, la tercera, y en esta parte de aquí se encuentra lo que es el área de Wernicke, que es la que nos permite entender lo que estamos escuchando. Entonces, si una persona tiene una lesión ahí, pues va a quedar con una discapacidad importante. Ahora, hay personas que llegan a tener lesiones a nivel del lóbulo frontal, a este nivel, y su capacidad o la pérdida de habilidades, de destrezas, a veces pasa incluso en forma imperceptible. La persona llega a curar después de una contusión a nivel del lóbulo frontal y no queda con ningún daño. Pero hay otras áreas en donde basta un pequeño daño a ese nivel y la persona sí va a tener repercusiones en su esfera neurológica. Entonces, aquí hablamos de zonas expresivas o altamente expresivas, como lo es el área de Wernicke, y otras áreas que son poco expresivas, como por ejemplo la parte más frontal de estos lóbulos, los polos de los lóbulos frontales. Ahora, por ejemplo, esta imagen también me gusta ponerla a mí. Dicen que todos los cerebros son macroscópicamente iguales, la mayoría son muy parecidos. En este caso es la excepción a la regla. El cerebro de esta persona tenía el lobulillo parietal inferior un 15% más grande, que es esta parte de aquí. Entonces, esta persona desarrolló por esa circunstancia, probablemente por ciertas circunstancias muy especiales, esta persona desarrolló habilidades extraordinarias para la ciencia. Estamos hablando de Albert Einstein, quien donó su cerebro a la ciencia. Y cuando los científicos empezaron a estudiar su cerebro, esto ocurrió, esto fue publicado en 1996 por parte de neurólogos de la Universidad de Alabama, y ellos, aparte de hacer una exploración de hallazgos al exterior, también hicieron cortes finos en el encéfalo de Albert Einstein, y lo único que encontraron ellos
es esta parte del lobulillo parietal inferior, que tiene que ver con los procesos matemáticos, y tenía un 15% mayor. Entonces, aquí nuevamente volvemos a la misma situación. Hay áreas muy expresivas del cerebro y hay otras que son poco expresivas. Entonces, el trauma craneoencefálico, cuando ocurre en aquellas áreas que son altamente expresivas, por ejemplo, el área motora, si hay daño en el área motora, esa persona va a dejar de mover el brazo, la pierna. Pero si hay una lesión a nivel de la parte más anterior del lóbulo frontal o del lóbulo temporal, el daño o la secuela va a ser mucho menor. Tan es así que nosotros, como neurocirujanos, podemos hacer resecciones de los polos del lóbulo temporal y del lóbulo frontal hasta 3 a 5 centímetros, dependiendo cuál se trate, si es el hemisferio dominante o es el no dominante, y la persona despierta y no va a expresar ningún problema de tipo neurológico. Pero si dañamos, aunque sea muy poco, alguna de estas áreas, por supuesto que vamos a tener ciertas consecuencias. Entonces, el traumatismo craneoencefálico también se expresa de esa manera, en daños focales. Aquí, por ejemplo, es importante para nosotros entender desde el punto de vista neuroquirúrgico y médico forense si una persona que tiene una hemorragia cerebral importante, como lo vemos aquí, fue producto de un traumatismo o fue producto de una enfermedad vascular cerebral. Esto yo lo he comentado en otras pláticas, ahorita se los comento a ustedes. Por ejemplo, aquí el cerebro tiene 3 meninges que lo protegen, que lo envuelven. La masa externa es la dura madre, que aquí está pegada hacia el cráneo. Y después viene el aracnoides, que es una membrana muy delgadita, translúcida, transparente, pues, que está entre la dura madre y la pía madre. La pía madre y la aracnoides se les llama también leptomeninges o meninges delgadas. Entonces, una hemorragia que está por debajo del aracnoides, como es este caso, tenemos que pensar nosotros en que por ahí hubo una ruptura de un aneurisma, por decir algo. Aquí nosotros vemos la base del cráneo de esta persona que lamentablemente falleció de una manera muy rápida. De hecho, fue un tipo de muerte súbita. La persona iba caminando por la calle, se desvaneció, perdió el conocimiento y cuando cayó prácticamente ya iba muerto. Eso es un tipo de muerte súbita. Para el médico forense es muy importante ver de dónde procede esta hemorragia y no confundirla con un traumatismo craneoencefálico. Aquí, por ejemplo, tenemos la base del cráneo donde vemos piso anterior, piso medio, fosa posterior. Aquí el médico forense está obligado a despegar completamente la dura madre, tanto de todo el piso, pues, para ver si hay o no trazos de fractura y de esa manera también determinar si hay asociada una fractura. Pero aquí vuelvo a insistir también, la mayoría de las fracturas que puede presentar una persona no son de consecuencia grave para la persona que lo sufre. En una cara basal de este encéfalo vemos la hemorragia subaracnoidea y en esta imagen lo que vemos es el sitio que sangró en este sujeto. El tamaño de la arteria, vean ustedes, aquí donde pongo yo mi cursor, la flecha, este es el tamaño de la arteria cerebral media, que mide entre 3 y 4 milímetros de diámetro. Pero vemos un aneurisma, que es un aneurisma de tipo sacular, una dilatación de esa arteria,
que es mayor casi a 3 centímetros de diámetro. Entonces, este aneurisma se considera como un aneurisma gigante y el sitio donde sangró es este. Esto no nos deja lugar a dudas para determinar que la causa de muerte de esta persona fue la ruptura de ese aneurisma. Ningún lugar a dudas. Y en los casos médico-forenses, cuando encontramos hemorragias subaracnoideas así de severas como las que les acabo de mencionar, tenemos que ir a buscar el territorio de la arteria cerebral media, porque es en la arteria cerebral media donde se encuentran la mayor parte de estos aneurismas gigantes. Vamos aquí a ver esta imagen. Entonces, este sangrado que tenemos aquí podría ser o fue un equivalente a 120 o 150 centímetros cúbicos de sangre. Tenemos la hemorragia más importante a nivel del hemisferio cerebral del lado izquierdo, pero también hay una hemorragia subaracnoidea que se va hacia los surcos y cisuras del encéfalo, y aquí también vemos en la cisura en la cisura de Silvio esa hemorragia importante, y además aquí en el tallo cerebral. Entonces, eso es muy importante para no confundir las lesiones traumáticas de las que sí son producto de una enfermedad vascular cerebral. Otro tipo de casos que me ha tocado ver en el caso forense es esta persona que hace ya, tendrá unos 20 años probablemente, o más quizás de tiempo. Esta persona era un conductor de un tráiler. Él tenía algunos días que había tenido ya un proceso febril, estaba pues enfermo, estaba tomando algunos medicamentos, pero perdió súbitamente la conciencia, se fue a estrellar con el tráiler al cerro, se fue hacia el cerro, se estrelló, y los hallazgos que hubo aquí son estos. Tuvo el trauma craneoencefálico, pero ¿qué fue lo que a esta persona lo mató? Vean ustedes, esto es el hueso, esto es la dura madre, que es lo que envuelve al cerebro, y aquí, al cortar aquí parte de la dura madre, vean ustedes lo que tenemos aquí, este líquido, este exudado de color amarillento, que sí corresponde a un empiema cerebral. Esto es la colección de material purulento en el espacio subdural, y a eso se le conoce como empiema cerebral. Ahora, los casos también de trauma craneoencefálico, como en este caso en particular, se trata de un indigente, de un vagabundo, una persona sin hogar, con todos los antecedentes que ustedes gusten y manden, como puede ser alcoholismo, drogadicción, y todo lo que ustedes le quieran ahí adjuntar. Pero bueno, esta persona también padecía de crisis convulsivas y se cayó, le dio una crisis convulsiva, se cayó y tuvo un hematoma de estas características. Si yo aquí les hiciera a ustedes una pregunta, ¿en qué compartimiento están viendo esta colección de sangre? Pues me van a decir ustedes que es el espacio epidural, y están bien, por supuesto que es el espacio epidural. Esto es un hematoma epidural. Voy a hacer aquí un paréntesis. De los hematomas epidurales en países de primer mundo, en las publicaciones que hay sobre este tipo de hematomas en particular, señalan que hay un 0%, en algunos países 0%, sobre todo países muy desarrollados, 0% de mortalidad.
Es decir, un paciente con hematoma epidural no tiene por qué morir si tiene un buen sistema de salud pública. Ello no ocurre en países subdesarrollados, en donde la mortalidad se puede situar con un porcentaje mayor a 5 o 10%. Ahora, tenía 35 años de edad, tenía como antecedente de importancia pues el alcoholismo crónico, ser vagabundo, ingresó a un servicio de urgencias, se le hizo una tomografía de cráneo y esta persona tuvo un hematoma laminar. ¿Por qué le llamamos laminar? Un hematoma muy delgadito, pequeño. Entonces dijeron, bueno, el paciente llegó con una escala de Glasgow baja, se metió a la terapia intensiva, se le dio seguimiento y para evitar leer todo esto, lo que sí, en resumen, les puedo decir que esta persona falleció a los 4 días de haber ingresado a la terapia intensiva. Pero de haber tenido un hematoma delgadito, pequeño, de tipo laminar en el espacio epidural, vean ustedes lo que desarrolló al paso de los días. La conclusión específicamente de este caso médico-legal es que este paciente falleció de neumonía bilateral, complicación determinada por el trauma craneoencefálico ya descrito, que se clasifica de mortal. Sí, totalmente de acuerdo. Pero si por ejemplo, esta persona desarrolló un hematoma tan grande como un hematoma más o menos de este tamaño, pues aquí veamos nada más, aquí se observa el tamaño de ese hematoma, prácticamente forma como una lente biconvexa, es un hematoma muy grande que provocó herniación del uncus en este paciente y lo llevó a la muerte. Pero este hematoma si era laminar y a los 4 días se encuentra de este tamaño, lo que aquí se desprende por obvias razones es que hubo en el lugar donde fue atendido, no hubo atención especializada para darle seguimiento a ese hematoma epidural, que ciertamente se diagnosticó a su ingreso, pero posteriormente ya no se le dio el debido seguimiento. Entonces eso fue lo que llevó a este sujeto a la muerte. Los casos de hematoma epidural en personas adultas y sobre todo, por ejemplo, en un caso de un hombre de 35 años de edad, son raros. El hematoma epidural ocurre generalmente en niños o niñas de los 4 a los 6 años de edad, que es el momento en que ellos están más propensos a tener un trauma craneoencefálico, que se fracture el hueso temporal y eso lesione a la arteria meningia media, que se desgarre esa arteria y que empiece a sangrar en el espacio epidural. Debido a la presión arterial que tiene ese sangrado, el sujeto o el niño va a llegar a desarrollar un problema neurológico importante que pone en peligro su vida. Aquí les muestro lo que es la dura madre, el sitio donde estaba ese hematoma, muy importante, es de los hematomas más grandes que me ha tocado ver en un servicio forense. Y aquí vemos la fractura que presentó este sujeto. Aquí se ve el trazo de fractura. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí vemos el agujero redondo menor, que es el sitio por donde entra la arteria meningia media al cráneo, se va adherida al hueso y eso provoca que cuando haya una fractura, con un mínimo desplazamiento de esa fractura, se lesione esa arteria y empiece a sangrar, como en el caso específico que les estoy comentando. En esta imagen de aquí vemos en aumento
la imagen de la fractura y el sitio por donde iba esta arteria meningia media, la cual se rasgó y provocó un desplazamiento del cerebro que lo llevó a la muerte. Entonces, bueno, este es el caso del aneurisma intracraneal, que es importante tenerlo en cuenta. Pero el caso que les acabo de comentar es una lesión arterial. También hay hemorragias que se producen por ruptura de los senos venosos. Este es el seno longitudinal superior y estas son sistema venoso que drena la sangre que llega al cerebro. Son venas que se encuentran en la superficie de los hemisferios cerebrales. Son las venas anastomóticas de Trollard, estas grandes venas. Y entonces, en los casos de hematoma subdural, lo que ocurre son rupturas a nivel de las venas puente. Se les llaman venas puente porque al encéfalo, y de repente tiene que hacer aquí una especie de seno longitudinal superior, y a ese espacio, esos espacios pequeños o cortos de estas venas se les conoce como venas puente. Cuando sangra una de estas venas puede dar lugar a venosa, es diferente a la que lleva la sangre arterial. Por eso los hematomas de origen venoso crecen en forma muy lenta y en ocasiones se llegan a ser hematomas subdurales crónicos que los llegamos a encontrar clínicamente y radiológicamente después de las 6 semanas de haber tenido ese trauma craneoencefálico leve. Cuando el trauma craneoencefálico es muy grave, se puede producir un hematoma subdural agudo, el cual por sus características propias sí llega a ser muy grave y pueden llegar a causar la muerte hasta de un 60 a un 70% de las personas que lo sufren. Este caso, por ejemplo, aquí tienen ustedes una tomografía de una persona de 75 años de edad con un hematoma en este sitio. Y entonces nosotros tenemos que discernir, tenemos que valorar, hacer una valoración concienzuda de estos casos, que la mayoría de las veces no nos da ningún problema, desde el punto de vista clínico, incluso quirúrgico tampoco, pero cuando vemos este tipo de hematomas parenquimatosos, generalmente los asociamos a cuadros de hipertensión arterial crónica por aneurismas, microaneurismas en las arterias lenticulares de crisis hipertensiva. Este caso en especial se operó. Aquí tenemos la zona de la craniotomía, la dura madre. Aquí se desplaza la dura madre y hacemos una pequeña incisión sobre la corteza cerebral, una corticotomía, y de esa manera yo puedo exponer el coágulo, aquí como está. Pero este tipo de hematomas me ha tocado ver valoraciones de estos hematomas en donde algún perito que no tiene un conocimiento más profundo de las neurociencias o de la neurocirugía, de la neurología, llega a interpretar este tipo de hematomas como de tipo traumático. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque es donde puede haber un resbalón, puede haber un tropiezo en nuestro diagnóstico que lleve precisamente a que la persona sea condenada, sea acusada de, si esta persona llega a morir, y pues va a ser condenado por homicidio cuando el trauma que se infligió a la persona pues no era de consecuencias tales como para matar a la persona. No, les pongo un ejemplo. A mí me toca el caso de una señora que desarrolló un hematoma parecido a este y tuvo una discusión
y unos jaloneos de greñas, se peleó con la sobrina, con la tía, le jala las greñas, y resulta que después de esto la tía empieza a quejarse de dolor de cabeza, pierde la conciencia, la llevan al hospital y a las 5 o 6 horas falleció. Lo que tenía esa persona era un hematoma de estas características, de un sangrado, vamos a decirlo, menor. Entonces, el Ministerio Público, al conocer toda esta dinámica, pues dice, la sobrina mató a la tía de un trauma craneoencefálico. Pero cuando nosotros valoramos este caso, pues vemos que la señora tenía problemas de alcoholismo crónico, tenía hepatopatía, y ustedes saben que una tiene trastornos de la coagulación. Aparte de ello, pues tenía el problema de hipertensión arterial crónica, diabetes, y entonces esa hipertensión arterial crónica ya había debilitado sus arterias lenticulares, se libera la adrenalina, le produjo una mayor presión arterial, eso desencadenó la ruptura de un daño ya previo formado con el tiempo, favorecido porque no coagulaba bien. Al final de cuentas, esta persona fallece, pero no, desde el punto de vista médico estrictamente de las neurociencias, esta persona fallece por un cuadro de hipertensión arterial, con daño vascular crónico, y la mecánica de las lesiones que le produjo la sobrina, pues no eran para provocarle la muerte. Entonces, es muy importante eso, porque de esa manera nosotros podemos establecer un diagnóstico acertado, y seguramente el juzgado va a ser justo en su sentencia y va a decir, bueno, pues no hay culpabilidad en este caso de la sobrina y sale libre, ¿no? Así es esta situación. En las procuradurías de justicia del país, en este caso de México, hay cuadros de peritos especializados en diferentes disciplinas que coadyuvan en esta materia, pero no es en un número tal que llegue a que prácticamente en todas las procuradurías se tengan neurólogo, neurocirujano o personas que conozcan de estas circunstancias. Entonces, sí es importante que el Ministerio Público o en este caso el juzgador tenga ahí un pequeño paréntesis y dé lugar a que el caso se investigue más por una persona que tenga el conocimiento más profundo en estas áreas. Aquí les muestro una imagen de lo que es el seno longitudinal superior, a un lado la dura madre, estas extensiones que tiene esta vena, que es el seno longitudinal superior, aquí la desnudé, le quité a la dura madre, aquí prácticamente la dura madre se continúa hasta acá, y aquí esa dura madre hace un canal. En este canal viaja esta sangre, esto literalmente sería sangre, el seno longitudinal superior. Esta es una vena anastomótica, y en este caso este segmento de aquí es lo que se conoce como la vena puente. A los lados de este seno longitudinal también tenemos nosotros lo que se conoce como lagos venosos. Estos lagos venosos es muy importante hacer una disección cuidadosa cuando nosotros vamos a hacer un abordaje en donde nos tengamos que meter a la cisura interhemisférica para no provocar ahí rupturas de estas grandes venas, y pues mucho menos que haya sangrados importantes. Una vez que se le quita la dura madre a todo el encéfalo, aquí vemos el seno longitudinal superior en la parte anterior, en la parte posterior se va haciendo más de un diámetro mayor conforme se va yendo hacia la parte posterior, y aquí tenemos las venas que drenan a este seno longitudinal. Aquí, por ejemplo, también me tocó otro caso que a mí me pareció muy importante. Resulta que una mujer joven estaba en su primer día de haber dado a luz, y
súbitamente, estando en el baño, dándose un duchazo, súbitamente presentó una crisis convulsiva. La mujer cayó al piso, se golpeó, fue una crisis importante, se golpeó parte de los brazos, las piernas, sobre todo salientes óseas, en la cara tuvo algún golpe. Y el marido la encontró inconsciente en el baño. Pues obviamente la lleva a la cama, habla a una ambulancia, se llevan a la mujer al hospital y fallece al siguiente día la mujer. Los médicos ya habían hecho por ahí un trabajo clínico, ya habían formado allí un expediente, es decir, el caso estaba ya un poco avanzado en la cuestión de los estudios, pero no así el área jurídica. Por ejemplo, el área jurídica, llegó la mamá de la occisa y acusó al esposo de homicidio. Dice, mi hija tiene golpes en el cuerpo porque este sujeto la golpeó y la mató. Bueno, aquí imagínense que el perito dice, sí, efectivamente el caso coincide con un trauma craneoencefálico y la persona tuvo esa responsabilidad, ¿no? El que va a determinar si hay delito o no, pues es el juez, no es el perito. Los peritos únicamente somos auxiliares del juzgador, del Ministerio Público. Ahora, esta persona tenía, les pongo un ejemplo, tenía, por ejemplo, aquí un infarto de tipo hemorrágico, tenía otro infarto acá de tipo hemorrágico y acá tenía otro infarto de tipo hemorrágico. Infartos cerebrales de tipo hemorrágicos. Ahora, esta persona lo que tuvo en la realidad fue una trombosis del seno longitudinal superior. Se tapó el drenaje venoso en la parte posterior del seno longitudinal y eso provocó que se formaran hematomas o infartos hemorrágicos en diferentes áreas del cerebro y eso fue lo que la llevó a la gravedad súbita, donde incluso tuvo la crisis convulsiva severa y tuvo zonas de contusión en su cuerpo, producto de las crisis convulsivas, no de una golpiza que le haya puesto el esposo. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado y decimos esta persona tuvo una trombosis del seno longitudinal superior que le causó infartos hemorrágicos en tales áreas del cerebro y esto a su vez le provocó todo el cuadro neurológico que tuvo, pues prácticamente el esposo no va a tener ninguna implicación de tipo jurídico. Entonces, ahí radica la importancia de la participación del especialista en esas áreas. El cerebro humano no es algo simple, no es una estructura fácil de entender. Al neurocirujano le lleva 6 años entenderlo, al neurólogo 5 o 4 años, pero yo no tengo la menor duda de que al especialista que le corresponde entender al cerebro centímetro a centímetro es al neurocirujano. Entonces, con estas pláticas, lo que nosotros tratamos de hacer es acercar a la persona interesada, en este caso a los estudiantes de medicina, a residentes y algunos colegas ya neurocirujanos que les interese esto, pues a los neurocirujanos prácticamente ya no les enseñamos nada porque tuvieron ya un proceso de muchos años de adiestramiento en la neurocirugía y al contrario, nosotros también aprenderíamos o aprendemos de ellos. Estas son imágenes anatómicas del cerebro, por ejemplo, esta de
1844, esta otra de 1854, en donde se hace un primer intento para clasificar los lóbulos y fisuras del cerebro, y aquí estas fueron hechas por Gratiolet, lo de la clasificación de estas circunvoluciones. Y aquí ya nosotros tenemos lo que es una parte lateral del encéfalo humano. Lo que ustedes ven aquí es la dura madre, es tejido conectivo fibroso, muy duro, es una capa que envuelve a todo el cerebro y le da una protección extraordinaria. Y de aquí nosotros podemos hablar de compartimientos. Uno que está entre la aracnoides y la dura madre, que se conoce como espacio subdural, y un espacio subaracnoideo. Vean aquí esta parte de aquí que se ve incluso un poquito brilloso. Esto que se observa brilloso aquí es la aracnoides, y la aracnoides está por encima de las arterias, de tal manera que una hemorragia que está por debajo de la aracnoides se describe como hemorragia subaracnoidea, y una que está entre la dura y la aracnoides se describe como un hematoma subdural. Entonces, la hemorragia subaracnoidea es la más frecuente en casos de traumatismo cráneoencefálico, y en segundo lugar es aquella originada por ruptura de malformaciones vasculares del tipo del aneurisma. Tenemos aquí otra imagen del seno longitudinal. Prácticamente no todos los senos son iguales. Los casos de lesiones encefálicas en menores de edad tienen que ser estudiadas de una manera muy precisa, atendiendo el interés superior que tienen los menores de edad en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, el médico forense debe desarrollar habilidades para hacer un buen estudio, una buena necropsia y entender la causa de muerte del menor de edad. Que ahora ya no podemos hablar del menor de edad porque es un tanto despectivo. Ya acaba de salir una nueva ley en donde nosotros ya no podemos decir los menores de edad. Ahora tenemos que hablar del niño, de la niña o del adolescente, y no hacer una expresión como el menor de edad. No, no son menores. Es niño o es niña o es adolescente. Bueno.